Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de tenerte en un episodio más. Hoy tenemos a una invitada. Ella actualmente vive en Honduras, pero es originaria de El Salvador. Ella es Tatiana Navarrete. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Mucho gusto y bienvenida a Diosidencias. Muchas gracias a ti, Cris, por la invitación a este bonito programa que no tengo duda es de mucha bendición para las personas que lo escuchan. Y una vez más te digo muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sí, mi nombre es Tatiana Navarrete. Yo nací en El Salvador, crecí en El Salvador, pero por el trabajo de mi esposo estamos aquí en Honduras. Él es pastor, así que estamos ahorita en este lindo país de Honduras. Tengo 24 años, soy mamá, tengo 3 niños pequeños. Le doy gracias a Dios por la dicha que me da, ¿verdad? De poder ser mamá joven y poder disfrutar a mis 3 pequeños niños. En mi vida yo pues he podido ver en diversas ocasiones la mano de Dios cuidándome, apoyándome, alentándome y guiándome en cada etapa de mi vida. Sin embargo, al principio de mi vida cristiana, yo pues no podía ver a Dios, ni a sus evidencias, ni a sus diosidencias. No podía ver a Dios en mi vida, pero hay algo que me sorprende mucho de Él, y es que Él es tan bello, tan paciente, tan misericordioso, constante también con nosotros. Cuando pensamos de manera quizás que no deberíamos pensar de la vida, y además de eso, es muy paciente para con nosotros en el camino de conocerle. Desde pequeña yo pues he sido como muy observadora. Me encanta mucho observar, analizar, sacar hipótesis con base a lo que veo, comprobar esas hipótesis, y pues también me gusta comprender lo que hago, por qué lo hago, cómo lo hago y qué puedo hacer para mejorar cada cosa que haga, aunque sea algo insignificante. Y también me gusta pues observar eso en las personas, ¿no? Y bueno, yo creo que esta inclinación de saber por qué hago lo que hago y el entender por qué pasan las cosas me ha llevado a tratar de entender a Dios en mi vida y en la vida de mis seres queridos o las personas que me rodean. Y yo le agradezco a Dios por esa oportunidad, puedo decirlo así, de poder entenderlo a Él de manera finita, porque Dios es un ser totalmente infinito y comprenderlo Él a totalidad, un ser humano nunca lo podrá lograr. Sin embargo, hay cosas que logro ver y yo digo, wow, Dios es realmente bueno, es real, Él existe, Él está pendiente de nosotros. Y eso es algo que me gusta mucho de Dios, de quién es Él. Parte pues, de mi historia es un poco de lo que voy a contar hoy. Yo he sido adventista desde que tengo memoria. Me bauticé a los 7 años y siempre he estado en la iglesia, pero yo tuve mi conversión quizá como a los 12 años aproximadamente. Fue desde entonces que empecé a cuestionar la vida y también empecé a cuestionar lo que yo hacía y empecé a cuestionar a Dios, del por qué Dios permitía algunas cosas en mi vida o por qué permitió situaciones en mi vida que me hicieron daño y pues algunas otras circunstancias que me dañaron a mí o dañaron a mi familia. Sin embargo, Él, mientras el tiempo iba pasando y yo iba creciendo en mi vida espiritual, Él me fue mostrando la razón del porqué de algunas cosas que ocurrieron en mi vida. Bueno, se dice que las conversiones no se pueden dar de la noche a la mañana, pero yo experimenté una conversión radical de la noche a la mañana, así como el apóstol Pablo cuando era Saulo, que prácticamente él de la noche a la mañana pues Dios se le apareció y él tuvo un cambio radical de raíz en su corazón y en sus actitudes. Entonces yo experimenté una conversión
así, de raíz, y fue de la noche a la mañana. Es un milagro que solo Dios puede hacer. Cuando yo entré a la preadolescencia, no lograba hacer amigos y me sentía muy sola y trataba de encajar en algún grupo o ser aceptada por mis compañeros, y por eso practicaba algunas costumbres que ellos tenían, como por ejemplo escuchar la música que ellos escuchaban, hablar el vocabulario de ellos, decir malas palabras. Además era muy mentirosa, muy desordenada. Y pues esas cosas son las que yo recuerdo que hacía que mi vida no daba un ejemplo de lo que yo había aceptado hace algunos años atrás cuando me había bautizado. Yo hacía todo eso y sinceramente en el momento me sentía bien porque tenía algo en común con mis compañeros, me entendía con ellos por las actitudes o los mismos hábitos que teníamos, pero cuando dejaba de estar con ellos no me sentía a gusto llevando esa vida, porque en clases era una persona y en los días de culto, en la iglesia, los sábados o los días de reuniones, me tocaba dar otra cara, y vivir así era tener una vida doble. Y a mí me gusta las cosas que sean blanco y negro, por decirlo así, sí, sí o no es no. Entonces esa vida era una vida que a mí no me gustaba. Así que un día yo recuerdo que las cosas llegaron al límite, principalmente porque, como les comenté anteriormente, era muy mentirosa. Y cuando trataba de decir la verdad, ya nadie me creía. En especial mi hermana, que creo que un día anterior o ese mismo día me dijo que ella ya no podía creer en mí, porque ella no sabía si yo le estaba diciendo la verdad o le estaba mintiendo. Entonces eso me quedó muy marcado y fue como algo impactante para mí, porque yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo que mentir tanto? Y recuerdo que justamente ese día que yo experimenté ese cambio, me desperté como un día normal, pero ya cuando iba cayendo la tarde me entró como mucha ansiedad y empecé a sentirme muy preocupada, muy angustiada, me sentía desesperada, sentía incluso que me iba a morir. O sea, ha sido una desesperación que hasta hoy, puedo decir, nunca he vuelto a experimentar, y yo no entendía por qué me sentía así. No estaba enferma ni nada, pero recuerdo que ese día me sentía así muy muy mal. Ese día me fui temprano a mi cuarto. Justo dentro de mi cuarto cerré la puerta, me puse a llorar, y esa fue la primera vez que yo derramé mi corazón a Dios. Oré, lloré bastante, le rogué a Dios que me perdonara por mis pecados. Incluso por ese sentimiento que sentía que iba a morir, escribí una carta despidiéndome de mi familia y agradeciéndoles por las cosas que habían hecho por mí. Y le dije a Dios que si ese día yo iba a morir, que quería estar con Él cuando yo resucitara, cuando Él me resucitara, pero que si Él me daba otra oportunidad para seguir viviendo, que yo iba a cambiar mi vida, que iba a hacer mi devocional, que iba a orar todos los días, iba a cambiar mis hábitos, iba a estar más involucrada en la iglesia. Y luego de eso, pues dejé de orar. Y luego de orar, recuerdo que en ese momento una paz inundó mi corazón. Todo lo que yo sentía desapareció. Y todo fue como tan rápido, la paz que sentí. En ese momento me quedé dormida. Rápidamente me dormí. Y recuerdo que descansé plácida y profundamente esa noche. Al día siguiente me desperté y lo primero que vino a mi pensamiento fue: estoy viva, gracias a Dios. O sea, yo literalmente veo atrás y yo digo, yo sí morí ese día. Yo morí a mi antigua Tatiana y resucité a una nueva Tatiana. Sí me había bautizado cuando tenía 7 años, sin embargo, bautizarse y tener una conversión es algo diferente. Hay personas que tienen su conversión y su bautismo en el mismo momento o en la misma semana o en el mismo, puede ser incluso en el mismo día que se bautizan. Pero hay otras que la experimentan antes o después de su bautismo. Entonces son momentos diferentes en la vida de cada persona o de cada cristiano. Entonces para mí, yo digo, yo sí morí a la antigua Tatiana y resucité
pero al lado de Jesús ahora, porque yo quería estar con Él. Y luego de decir estoy viva, gracias a Dios, bueno, eso fue lo que vino a mi pensamiento, ¿verdad? Lo primero que hice luego de eso fue arrodillarme y agradecerle a Dios por darme otra oportunidad de vida. Tomé mi Biblia y desde entonces comencé el año bíblico. Fui muy constante, también pues perseverante en los devocionales. Dejé de decir malas palabras, dejé de escuchar música mundana, dejé de mentir, aprendí a ser ordenada con mis cosas. O sea, literalmente mi vida dio un giro rotundo esa noche, porque Dios llegó, tocó mi corazón. Y desde entonces aprendí a tener una vida al lado de Jesús, con Jesús. Y emprendí un camino que sin conocer su desenlace, sabía que el destino era de ser cristiana, es la vida eterna y conocer a Dios. Y hasta entonces, pues mi motivación para hacer lo bueno y querer esforzarme no es realmente tener una vida eterna, sino de conocer a alguien que me ama tanto, que ha sido tan paciente conmigo, tan amoroso, tan pendiente de mí, que lo único que pienso es que quiero es verle cara a cara, es llenarme de él, es poder adorarlo, besar sus pies y abrazarlo. Esa es mi mayor motivación para seguir creciendo espiritualmente. Desde ese entonces, mi motor es Jesús. Él le ha dado sentido a todo. Tengo tendencia también a la depresión, pasé mucho tiempo en depresión, pero hoy puedo decir que Jesús no me deja caer en ese hoyo tan profundo de la tristeza de la cual Él ya me sacó de ahí, porque Él ahora me sostiene, es mi fuerza, es mi vida. Cuando nadie estuvo, Él siempre permaneció. Desde hace 12 años entonces, que tuve mi experiencia con Jesús, y desde entonces yo he perseverado por la gracia de Dios en este camino del cristianismo. Y gracias a Dios, porque Él produce en nosotros el querer y el hacer de su santa y divina voluntad. Cristo, esta es parte de mi historia, puedo decir muchas otras cosas que contar, pero así fue como todo comenzó, cuando morí a la antigua Tatiana y Dios me resucitó a una vida con Él. Interesante historia, muchas gracias por compartir. Sé que de pronto a veces como cristianos nos toca tener nuestras propias luchas y como jóvenes pues queremos coincidir, ¿no? Como lo decías, queremos estar ahí entre el montón y eso nos hace hacer cosas que sabemos que son incorrectas y que nos hacen que no estemos a gustos con nosotros mismos, sabiendo de que Dios pues ve nuestros actos. Me da mucho gusto escuchar que después de 12 años todavía sigues aquí, en esa lucha, perseverando. Y creo que eso no es una coincidencia, sino es Dios obrando a través de esa situación o de esa sensación que tuviste por un propósito mayor. Quizá Él quería mantenerte firme para que tú pudieras ser un gran apoyo para ese esposo que comentabas que tu esposo es pastor, o para compartir a través de tu vida ese testimonio que muchas veces vale más que las palabras o cualquier predicación o cualquier mensaje que vayamos a dar. No sé si para ir terminando quieras dejarnos algo más con tu capítulo, alguna frase, algún versículo o agregar algo más a tu historia. Así es, Cris, hay un versículo que me gusta mucho que dice: jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida, pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. No se dejen dominar del mal genio ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando está joven. Qué increíble versículo. Me gusta mucho el libro de Eclesiastés. Ese versículo que nos acabas de mencionar, me imagino que es Eclesiastés 11:9. Wow, no lo había leído o no lo había escuchado de tal manera y creo que es una versión muy especial. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para compartir tu historia el día de hoy. Y a ti que nos escuchas, me encantaría invitarte a este gran proyecto. Diosciencias Podcast, su esencia es tu historia. Realmente lo que hace este podcast tan increíble, tan inspiracional, es las historias que tenemos, los invitados que llegan y comparten, abren su corazón y esas vivencias que han tenido de manera personal para que otros podamos beneficiarnos e inspirarnos a través de lo que les ha pasado y cómo ese ser superior ha obrado para bien
y de una manera mucho mejor de la que nos imaginábamos. Así que tú que nos escuchas puedes escribirnos al correo, puedes escribirnos a través del Facebook, del Instagram, del TikTok. Estamos como diosidencias.podcast y con gusto podemos agendar una llamada para grabar tu episodio. Y recuerda, si de repente no tienes una historia, puedes compartirla con más personas, invitar a alguien que cuente su historia y también seguirnos. Seguirnos es muy importante porque nos ayuda a poder posicionarnos, también tu calificación, tus comentarios. La verdad agradezco a todos los que lo han hecho porque eso ayuda a que más personas puedan descubrir este gran proyecto y se puedan inspirar así como tú de estas grandes historias. Tatiana, no queda más que despedirme y dejarte abierta la puerta para cuando gustes compartir una diosidencia más. Te mando un abrazo, hasta luego, chao. Bye, chao. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.